Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión, como ya lo vimos desde el video anterior, vamos a tocar a nuestro segundo enemigo que está dentro de la palabra de Dios. Recuerda que estamos hablando todo este tema acerca de la lucha espiritual, que aunque nosotros no seamos expertos en el tema, es necesario que la iglesia despierte para estos temas. No todo es el amor del Señor, no todo es, ay, mis problemas, no. Hay un tema que es espiritual, que está despierto, que se está moviendo y que la iglesia no puede más tiempo permanecer dormida, sentada, cruzada de brazos, sino que al contrario tenemos que despertar. Tenemos que accionar sin importar cuánto tiempo tengas en el Evangelio, sin importar qué edad tengas. Debemos ser conscientes de este tema que el Señor está buscando impregnar en tu corazón y también en el mío. En el video anterior hablamos de este primer enemigo que decíamos es el más peligroso de todos porque soy yo misma, eres tú mismo, es la carne que intenta controlar, intenta dominarme. Pero el día de hoy vamos a estar viendo a nuestro segundo enemigo, que es el mundo. Como en el video anterior te expliqué, cuando hablamos de la palabra original, que en ese momento en el hebreo era la misma, que era bazar, en el griego ya cambiaba porque teníamos en sentido físico, pero también en sentido moral. En sentido físico era soma y en sentido moral era sarx. Y de la misma manera, dependiendo del contexto en el que tú y yo nos encontremos leyendo la palabra de Dios, será la palabra cuando leemos la referencia a mundo que vamos a entender a qué tipo de parte se refiere. Con todo esto a lo mejor suena un poquito complicado y no me supe explicar, pero te lo voy a explicar a continuación. Vamos a iniciar porque cuando hablamos de mundo tenemos tres acepciones que se mencionan dentro de la palabra del Señor y que tenemos nosotros que tenerlas muy claras, muy presentes para que no podamos confundirnos, para que no pensemos que nuestro enemigo es A, B o C, sino que tengamos claro quién sí es mi enemigo y quién no. Así que vamos a ir a nuestra primera parte de mundo. Y cuando hablamos de mundo, número uno nos referimos a la tierra habitada. Esta nos habla de la palabra Tebel, te lo dejo aquí abajito, y literalmente es conjunto de todas las cosas que existen en el planeta Tierra y de la humanidad que lo habita. Entonces cuando hablamos de mundo, nuestra primera palabra es la tierra habitada y esto lo vamos a estar corroborando obviamente con lo que nos menciona la palabra del Señor. Así que te voy a pedir que me acompañes a nuestro primer pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1, todos los vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Te lo leo y dice así: La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Entonces, cuando dice aquí el mundo, nos habla de esta tierra habitada, del planeta Tierra que le pertenece junto con sus habitantes, con lo que es su creación, todo le pertenece al Señor. Entonces, número uno, este mundo, esta palabra, su significado no es nuestro enemigo. De ninguna manera podemos pensar que algo tan precioso como lo que el Señor ha creado es mi enemigo. No es así. Vamos a mirar cuál es nuestra segunda acepción cuando hablamos de lo que es mundo. Y ahora nos habla de la humanidad. En esta parte nos habla de que es conjunto de todos los seres humanos que están esclavizados al pecado, por lo cual Dios, movido por su compasión, envió a su Hijo para salvarnos. Esta es una palabra en el original que es cosmos. Seguramente sabes, pues precisamente esto, ¿no? Por el tema de las estrellas y todo eso. Pero cuando hablamos específicamente del pasaje que respalda esto que te acabo de leer, comprendemos que somos nosotros, es la humanidad también. Entonces te voy a pedir que me acompañes a nuestro pasaje, creo yo, muy conocido de Juan 3:16. Creo que hasta lo podemos mencionar de memoria. Pero de todos modos te lo leo y dice así: Ay, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es lo que nos habla la palabra mundo en este pasaje. Dios amó tanto al mundo, no amó a la tierra habitada, amó a la humanidad. Te amo a ti, me amó a mí, amó a cada una de las personas que tú conoces, que como dice el concepto, estábamos en nuestro caso, y gloria a su nombre, esclavizadas al pecado, pero que Él envió a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos de este horrible final que era
el infierno, pero Él lo hizo por amor. Entonces, nuestro segundo tema es la humanidad. Pero este tampoco es nuestro enemigo. Mi enemigo no es mi papá, no es mi hermana, no es mi mamá, no son mis familiares, no son mis amigos. Ellos no son mi enemigo. Vamos ahora sí a entrar en materia, a descubrir quién es nuestro enemigo. Y una tercera palabra, cuando hablamos de el mundo, hablamos de el sistema. Esta es la misma palabra que leímos cuando te hablé acerca de la humanidad, también es cosmos, pero su significado nos menciona que es el conjunto de procedimientos, de principios y de reglas que son permeadas por el maligno, que regulan la mentalidad y la conducta de la humanidad. Quiero también ampliar un poquito acerca de esto que te acabo de comentar, de lo que es el mundo, porque creo que de alguna manera no somos conscientes de todo lo que implica que el mundo como sistema sea nuestro enemigo. Entonces también voy a compartirte lo que pude investigar un poco más de esta palabra. Nos habla de que el mundo son asuntos mundanos, el conjunto de los casos terrenales, de las cosas terrenales, el círculo completo de bienes terrenales, dotes, riquezas, ventajas, placeres, etcétera, que, aunque escuche esto, huecos, frágiles y fugaces, despiertan el deseo, seducen y son obstáculos para la causa de Cristo. Este es nuestro verdadero enemigo. Y esto viene obviamente respaldado también en lo que nos menciona la palabra de Dios. Y te voy a pedir que me acompañes a nuestro primer pasaje que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo número 5, versículo 19. Recuerda que todos estos pasajes los vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces te lo leo y dice así. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Cuando habla aquí que el mundo que nos rodea es el sistema, es la mentalidad, son los principios. ¿Recuerdas lo que hablamos acerca de la moral que dirige la vida de una persona? En este caso, el mundo como sistema tiene principios, tiene valores que gobiernan el mundo y que por supuesto son enemigos de Dios. Temas tan latentes como los que el día de hoy tenemos, el aborto, la homosexualidad, que el mundo abraza conceptos para decir sí está bien, pero que la palabra de Dios no respalda, no apoya, no aprueba, y que por lo tanto aquí tenemos nuestro papel, tú y yo. ¿Qué decides? ¿Qué vas a abrazar? ¿Qué vas a dejar que te gobierne? ¿Qué principios, qué valores, qué reglas te van a dominar? ¿Las del mundo o las de la palabra del Señor? Una vez más, tú y yo lo decidimos. Entonces, esta es nuestra primera cita cuando hablamos de mundo, este sistema, esta manera de pensar que está obviamente permeada, dirigida, gobernada por el maligno y que también de una manera muy sutil, muy inteligente y muy astuta como lo es Satanás, busca introducirse en nuestras vidas de manera individual, sí, pero también a nivel familiar y también tristemente a nivel iglesia. Busca centrarse, busca permear, busca introducirse de manera que después, ¿cómo lo logró? ¿Quién sabe? Pero ya seamos personas que sí aprueban la homosexualidad, que sí aprueban el aborto. Y ojo, no es que el mundo necesite de nuestra aprobación, por supuesto que no, porque no nos preguntan, pero sí insisten, trabajan, persisten, avanzan en que tú y yo podamos cambiar nuestros principios que deben estar basados en la palabra de Dios, nuestras reglas, nuestros valores, para que adoptemos los de ellos. Viene a mi mente esta frase de una alabanza de este cantante Redimidos que menciona la resistencia que ellos llaman falta de tolerancia, pero no es así, es que yo me mantengo firme como ellos se mantienen firmes en sus creencias, yo así en lo que me menciona la palabra de Dios. Vamos a una siguiente cita, por favor, que esta se encuentra ahora en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 16, por favor, y vamos a estar leyendo el versículo 9. Te lo leo y dice así: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Entonces, recuerda que como enemigo, algo que al ser humano siempre nos va a funcionar como barrera es el pecado. Y el mundo, lo que nos rodea, el sistema, la mentalidad, las reglas, los principios, los valores,
todo está lleno de pecado. ¿Por qué? Porque no nos dan reglas, no nos dan valores, no nos dan pensamientos que nos lleven a creer en Cristo, sino al contrario, a negar su existencia. Es lo que menciona este pasaje. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, en que el mundo te ofrece todas las demás cosas para distraerte, pero no te enfocan a Cristo. Por eso es que el mundo está lleno de pecado y tú y yo no podemos permearnos de ese mismo pecado del que Cristo ya nos ha hecho libres. No podemos permitirlo. Dios no lo permite, por supuesto, pero tú y yo tenemos la decisión, tú y yo decidimos. Ahora sí son factores externos, ya no es solamente algo que combina con mi carne, porque obviamente el pecado va a potencializar mis deseos carnales, va a animar, va a exhortar, va a animar a mi carne, a mi naturaleza pecaminosa, a decir, sí, hazlo. Todo el mundo miente, todo el mundo tiene relaciones antes del matrimonio, todo el mundo, ay, ¿quién va a estar leyendo la Biblia el día de hoy? Es un libro tan antiguo, todo el mundo lo hace. No, tú y yo lo decidimos. Encontramos un factor externo que se encarga de, esta palabra literal, potencializar mis deseos. Si yo ya los tenía controlados por el Espíritu de Dios cuando estaba sola en casa, cuando estaba sola en la escuela, no lo sé, en lugares, salgo al mundo, porque no podemos vivir encerrados en una burbuja de cristal, no estamos llamados a eso, sino a hacer luz, a hacer sal, a marcar la diferencia. Salimos y es un golpe directo para nosotros para decir, no es fácil, aquí no es una cosa para jugar, no es un juego de niños, es una cosa seria. ¿A qué le vas a dar acceso? A los principios, valores y reglas del mundo, de este sistema, de la manera de pensar, o a la palabra del Señor. Tú y yo lo decidimos. Acompáñame por favor a uno de nuestros últimos pasajes de este video que se encuentran en la primera carta de Juan, pero ahora vamos a movernos al capítulo número 3 y vamos a leer el capítulo número 13. Te lo leo y dice así. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Una vez más, el mundo no, como mi enemigo, perdón, no es la tierra habitada. Mi enemigo no es la humanidad. Algo muy importante, escucha bien. Aunque yo pueda tener familiares que viven de un modo contrario al mío porque no tienen a Cristo, ellos no son mis enemigos. Mi enemigo es la mentalidad que se ha infiltrado en sus mentes, que las ha encontrado sin otro gobierno, sin el gobierno de Cristo, y que ha decidido gobernar en ellos. Por eso es que dice que el mundo, la manera de pensar, la mentalidad, el sistema, nos odia, porque vamos en contra de lo que ellos piensan, de lo que ellos aprueban. Por eso es que, amado hermano, amado hermana, amado joven que me estás viendo, no podemos buscar, apreciar, valorar, trabajar, desgastarnos por la aprobación del mundo, porque nunca la vamos a obtener a menos que nos volvamos como ellos, a menos que volvamos a enceguecernos por decisión propia para atender a sus valores, a sus principios, a sus reglas, a su manera de pensar, a menos. Pero que sepas que el mundo como mentalidad ya nos odia, y ese debe ser el papel que sigamos jugando, ser odiados por el mundo, por esta mentalidad, porque somos como Cristo. Y incluso el mundo decidió aborrecer a Cristo de tal manera que terminó siendo muerto por los de su propio pueblo, por los que él venía a rescatar. Decidieron quitarle la vida porque no había el mismo interés, no habían los mismos, las mismas metas, los mismos propósitos, eran diferentes. El mundo nos odia y esta es una verdad. Vamos a avanzar por favor a nuestro último pasaje, creo yo, uno muy conocido. Y antes de pasar a este, se me estaba olvidando, vamos a pasarnos ahí del capítulo número 3, pasamos al capítulo número 4 y leemos versículos 5 y 6. Te los leo y dice así: esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Pero creo yo que en esta parte es importante el decir: no te canses de hablarles, no te canses de anunciar a Cristo. Es verdad que a lo mejor no te van a prestar atención como en su momento tú y yo no prestábamos atención al mensaje de Cristo por ser parte del mundo.
pero un glorioso día Cristo llegó a nuestras vidas. Cristo llegó a nuestro encuentro, el Espíritu Santo nos convenció de pecado y puede ser que un día que tú les hables, eso pueda pasar en sus vidas, así que vamos a animarnos. No nos van a escuchar al principio porque tenemos un desacuerdo de intereses, pero con perseverancia lo podemos lograr por medio del poder del Espíritu de Dios. Ahora sí vamos a este pasaje muy conocido que te comentaba. Regresamos ahí a Primera de Juan, solamente que nos vamos a mover al capítulo número 2 y vamos a leer versículos del 15 al 17. Te los leo y dice así: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Este es nuestro enemigo, el mundo, el que se opone por completo a la voluntad de Dios, el que se resiste a ser gobernado por el Señor, que es la forma de pensar, son los valores, son las reglas, son las normas, son los principios que gobiernan todo este sistema, lo que más abunda. Pero aún dice ahí, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, tú y yo no podemos dormir, tú y yo no podemos decir, ay, en esta guerra, pues mejor ya conmigo tengo suficiente, yo que me voy a estar encargando a los demás. No. Tengamos un corazón misericordioso como el que el Señor tuvo contigo y conmigo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Anunciémosle a Cristo, a toda la gente que tengamos, a nuestros familiares. Recuerda que esto se determina por un destino eterno. Si de por sí ya duele cuando una persona que nosotros amamos deja este mundo, fallece, ahora ponte a pensar en su destino eterno. Si no tiene a Cristo, no será el cielo, no será descanso, será el infierno, donde hay lloro, donde hay tormento, donde hay sufrimiento. Pero tú y yo tenemos el papel de no contaminarnos con el mundo, no aceptar sus valores ni principios, pero sí de anunciarles quién es Cristo, quién es aquel el que a nosotros nos ha rescatado para que ellos también sean rescatados por el mismo poder. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya quedado claro que nuestro corazón se despierte por el Espíritu de Dios para accionar, para despertar y para corresponder como el Señor nos lo ha pedido que lo hagamos. Y pues bueno, chicos, recuerden también que aquí abajito les dejo un link hacia una alabanza que nos lleve a meditar en todo este tema, que si antes lo ignorábamos, el día de hoy el Señor nos ha dado su luz, nos ha alumbrado el entendimiento para que despertemos y empecemos a actuar como Él lo espera, como Él desea de cada uno de los que somos sus hijos. Y pues bueno, chicos, ahora sí, hasta aquí el video del día de hoy. Les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes y si el Señor nos permite, nos vemos por aquí un video más. Bye.